Ser podcast. Mar Bassets, corresponsal del País en Berlín. ¿Cómo estás, Mar? Buenos días. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Guten Morgen. Estás en Berlín, ¿no? No me equivoco. Estoy en Berlín, sí. Bueno, estás todavía en periodo de negociación. Oye, me pregunto si hay, no sé si van trascendiendo los acuerdos a los que se van llegando, pero si la inmigración está en el centro de ese entendimiento. Sí, las negociaciones para la coalición después de las elecciones del 23 de febrero están muy pautadas. Es como un ritual en el que todo está escrito y cada paso está pautado, ¿no? Y pensado. Y siempre se repite. Primero hay las conversaciones exploratorias. Aquí les llaman de sondeo, Sondierungsgespräche en alemán. Y terminaron ayer. Son las negociaciones previas donde se ven los temas en los que van a estar de acuerdo y ayer terminaron y presentaron un documento de 11 páginas donde ya las grandes líneas de acuerdo entre la CDU, los democristianos y los socialdemócratas para formar el gobierno ya están ahí escritas, y la inmigración, que fue tema estrella de la campaña, monopolizó, diría, gran parte de la campaña, es uno de los puntos esenciales de este acuerdo, en el que se ponen de acuerdo para endurecer las políticas migratorias, y esto era algo que querían los democristianos y que el próximo canciller, el probable canciller Friedrich Merz, había insistido mucho en campaña, incluso con unos votos que propuso en el Parlamento y que obtuvieron el apoyo de la extrema derecha, y esto fue muy, muy polémico, ¿no? Pues esto ha entrado en este preacuerdo que podríamos denominar. Y los socialdemócratas han metido una pequeña frase diciendo siempre que esté de acuerdo estas medidas con la Unión Europea, con los vecinos de la Unión Europea y con el derecho, ¿no? Y estos los equilibrios de estas negociaciones, bueno, ahora ya pueden empezar las negociaciones formales después de estas exploraciones, y la idea de los dos socios, ¿no? es a mediados de abril haber cerrado el contrato de coalición, que se llama aquí, un contrato que tiene más de 100 páginas y donde está todo escrito, cada punto, cada política, todo lo que quieren hacer y lo que se han puesto de acuerdo ambos partidos, que eran rivales durante la campaña, ¿no? Y a mediados de abril tener este contrato y poder elegir investir al canciller Merz. No es casual que la inmigración esté en el centro de ese diálogo. En el mundo se estima que hay más de 122 millones de personas desplazadas, entre las que se encuentran personas refugiadas, personas que aún son solicitantes de asilo, personas que necesitan otro tipo de ayuda internacional. Y si tenemos en cuenta que en 2015 esa cifra era de 65 millones, es decir, menos de la mitad de la actual, detrás del aumento de estos desplazamientos forzosos hay conflictos políticos, hay problemas derivados de la crisis climática, hay muchos contextos de violencia que hacen que las personas busquen la manera de salvar su vida, ir a un país en la búsqueda de un futuro mejor. Buscar asilo no es fácil, emocionalmente, desde luego no lo es legalmente, y de hecho suele ser la última opción que toma quien tiene que salvar su vida cuando su vida se ve amenazada. Pero muchas veces, Marc, lo estamos viendo de forma cada vez más alarmante, tanto en Europa como en Estados Unidos, a través de discursos llenos de odio y de miedo. A las personas refugiadas no se les ve como partes afectadas, como víctimas por los conflictos, sino causantes de problemas, ¿no? Sí, Javier, así las ve al menos una parte de la sociedad y de los dirigentes políticos. Son el pretexto para discursos de odio, para teorías de la conspiración, para la xenofobia. A mí me chocó, hablando de la campaña electoral alemana hace unas semanas, en el Congreso de Alternativa para Alemania, AfD, el partido alemán de extrema derecha, que luego fue la segunda fuerza más votada en las elecciones
de febrero, me chocó, decía, ver a la líder de este partido, Alice Weidel, en su discurso final del Congreso, gritar enfebrecidamente reemigración, 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 decía, entre los aplausos y el entusiasmo de la multitud. Era una manera más o menos sutil por parte de Alice Weidel de exigir que los de fuera, los extranjeros, se vuelvan para sus países. Una manera de exigir deportaciones masivas, ¿no? Y aquello se escuchaba, o yo lo escuché como una invectiva lanzada, entre otros, contra los refugiados, contra las personas que buscan protección en Alemania, pero también contra los inmigrantes en general. Y esto en un país con este pasado y con esta historia como es Alemania. Aquel reemigración sonaba, la verdad, un poco inquietante. Y esta es una parte del debate la más extrema que vemos en nuestros países y que cada vez tiene más peso, pero el debate está en toda la sociedad. La mayoría de los gobiernos democráticos europeos de izquierdas y derechas reconocen el derecho al asilo. Es un derecho que figura en nuestras constituciones, pero en estas constituciones, en ninguna que yo sepa, figura las fronteras abiertas, ¿no? Que entre quien quiere. Y ahí está el debate y la tensión. ¿Quién entra y quién no? ¿Cuántas personas están dispuestos a aceptar en nuestros países? ¿Y cuántas quieren o pueden integrar? ¿A quién se protege y a quién no de los conflictos y de las persecuciones? ¿Hasta qué punto las fronteras y barreras que estos países ponen sirven? O bien ninguna frontera va a parar a las personas que cruzan el mundo escapando a persecuciones, a guerras, a catástrofes, que simplemente buscan un futuro mejor. Yo creo que es importante aquí distinguir las palabras, los conceptos. Hay que tener en cuenta la distinción, si englobamos estos fenómenos en el de las migraciones, entre la inmigración ligada al asilo, a la persecución, a los conflictos, y la inmigración económica. Es una distinción fundamental, pero muchas veces no está tan clara y es difusa y es difícil ver en qué caso recae cada persona. Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados son personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares y han cruzado, estoy citando literalmente, una frontera internacional para encontrar seguridad en otro país. Un demandante de asilo es, y sigo con la definición de ACNUR, alguien que busca protección internacional, y a esto hay que añadir las personas forzadas a desplazamientos internos, es decir, dentro de sus países. Así, en todo caso, se llega a la cifra de los que tú citabas, de 122 millones de personas forzosamente desplazadas en el mundo. Yo creo que hay que pararse un momento, unos segundos, y pensar bien en esta cifra, en estas vidas. 122 millones. De todo esto queríamos hablar con una invitada que nos acompaña en el estudio. Es Gronia O'Hara, que es representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Qué tal, Gronia? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes para esta discusión. Y gracias por acercarte al estudio en un domingo por la mañana tan temprano. La inmigración ahora mismo también es una guerra de las palabras. Esta palabra que mencionaba Marc, reemigración, en realidad es expulsión, es intentar edulcorar palabras que suenan mal, ¿no? Sí, pues la discusión sobre el movimiento humano, o sean migrantes económicos, refugiados, desplazados internos, el debate a nivel internacional, tal como ha dicho su compañero en sus palabras de introducción, se ha vuelto como en un discurso bastante negativo, que muchas veces falta el contexto actual basado en hecho. Por ejemplo, si tenemos esta cifra tal mencionado por su colaborador Marco, de esto de los 123 millones de personas que han sido afectados por el desplazamiento forzado hoy en día, y vemos el discurso que se lleva a cabo en Europa o en Estados Unidos, uno podría concluir erróneamente que todo el mundo que está desplazado viene en dirección de Europa, cosa que es completamente al contrario. La inmensa mayoría de los refugiados de sus 43 millones dentro de estos 122 millones desplazados, el 80% de estas personas siguen viviendo en los países inmediatamente vecinos a sus países de origen. Eso quiere decir que en realidad los grandes acogedores de los refugiados a nivel mundial no son los países de Europa, son los países como Pakistán, Irán, en caso de la crisis de Sudán, Egipto, Uganda. Es decir, que la mayoría de los refugiados siguen viviendo en sus regiones de origen. Marc.
Sí, hola, Gronia, aquí Marc desde Berlín. En 10 años prácticamente se ha doblado el número de las personas forzosamente desplazadas en el mundo, hasta llegar a esta cifra creo que la cifra concreta es 122,6 millones de personas. ¿Cómo se explica este aumento, esta evolución del número de personas desplazadas? Sí, es cierto, es realmente una gran preocupación por una organización como el ACNUR, que tiene un mandato francamente temporal. Nuestra responsabilidad es resolver la situación de los refugiados y trabajar hasta un punto que no somos ya necesario. Lamentablemente la realidad es otra, las cifras se van aumentando y aumentando. Y si yo comparo la situación hoy, comparando con hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar con el ACNUR en México, una de las gran cosas que se falta hoy en día es la resolución de los conflictos, porque cuando hablamos de soluciones para los refugiados, uno de los grandes es la repatriación voluntaria, pero la repatriación voluntaria se lleva a cabo cuando los conflictos se han terminado y la situación en los países de origen han sido resueltos. Y esto es una cosa que realmente hace falta hoy en día. El número de conflictos se va aumentando y el proceso, el camino hacia paz, que abre puertas para que los refugiados y los desplazados internos podrían regresar a una vida normal en sus países de origen, lamentablemente es más y más ausente. Hay una falta de esfuerzos políticos para resolver de manera eficaz los conflictos a nivel mundial. Pero en esa batalla del lenguaje que hablábamos, parece que se habla de la inmigración como una invasión y se nos olvida, y a muchos políticos se les olvida, que ningún refugiado quiere marcharse. Todo refugiado desearía volver. Sí, exactamente, y es lamentable que se usa el lenguaje tan agresivo, tan negativo para aumentar esta sensación de que estamos bajo ataque por parte de los refugiados. Los refugiados son las víctimas de guerra, son la gente que son... No son ellos que han causado la guerra, son ellos víctimas que están buscando una solución para vivir en paz con sus familias, vivir en una situación en la cual hay respeto para sus derechos humanos, la misma cosa que cada uno de nosotros espera para nosotros mismos y nuestras familias. Pero la discusión sobre los refugiados se ha puesto usando un vocabulario como muy negativo, muy feo, muy agresivo. ¿Por qué es importante distinguir entre refugiados y inmigrantes económicos? Porque a veces no es fácil hacer esta distinción. No es para nada fácil porque, los refugiados se vienen huyendo por necesidades obligados, están obligados o por violación de sus derechos humanos o por guerra. A la vez, muchos de ellos también vienen huyendo de países exactamente porque hay situaciones de guerra, también se han colapsado sus economías, hay problemas de pobreza y hay esta tendencia de mezclar todo y dar esta impresión de que hay una cantidad imposible y enormemente en términos de números que van a intentar entrar en los países del oeste, y esto cree como nerviosa por parte de los ciudadanos de países oeste. Es importante desde el punto de vista legal distinguir y seguir utilizando la definición legal de quién es un refugiado, porque esto da derechos específicos a ciertas personas de quedar, derechos a lo cual no tiene acceso todo el mundo que está moviendo. Hay muchas categorías por las que la gente busca refugio, por conflictos, has mencionado, por pobreza, ocurre en muchas ocasiones, también por refugiados climáticos, podríamos llamarlo, ¿no? En estos 30 años ha cambiado esa proporción, hay más de una base que de otra. Francamente, en mis 30 años de estar trabajando y viajando el mundo, trabajando este tema del refugio y el desplazamiento forzado, yo no veo que ha habido tantos cambios. Las razones básicas por lo cual la gente se sienten obligados de huir son guerra
y violación de derechos humanos. Si tomamos como dos ejemplos los grandes, algunos de los, entre muchos, de los crisis actuales hoy, vemos, por ejemplo, Sudán y la República Democrática de Congo. Y en ambos casos podemos decir, si yo recuerdo, 94, cuando yo entré trabajando con el ACNUR, estos mismos países fueron crisis en estos tiempos, hace 30 años, y siguen siendo crisis que provoca la huida de gente hoy en día porque no se ha resuelto los hechos básicos de las razones de los conflictos que siguen vivos durante décadas. ¿El cambio climático es un motivo también, una causa de este aumento de los refugiados? Sí, es cierto, los cambios climáticos son parte de dinámicas complejas, por lo cual la gente se van huyendo. En el ACNUR no tendemos a usar el lenguaje de refugiados climáticos, porque nosotros vemos que los cambios climáticos son parte del contexto, afectando en muchas situaciones, van en paralelo de las situaciones de guerra. Entonces lo vemos como parte de una complejidad de razones por lo cual la gente huye y no como una razón aislada que lleva a cabo la necesidad de hablar de refugiados por razones climáticas. Usted estuvo un tiempo en Afganistán. ¿Sí? ¿Ha cambiado la situación desde que estuvo allí? Se ha cambiado muchísimo la situación desde que yo estaba aquí. Yo trabajé en Afganistán por 2 años, de 2009 hasta 2011. Y el contexto en lo cual yo trabajé en Afganistán fue un contexto mucho más positivo. Es decir, que cuando yo estaba allá, estábamos trabajando como el ACNUR, fundamentalmente un gran programa de repatriación, de retorno voluntario. Y regresaron desde 2001 con la caída anterior del Talibán. Se entró a Afganistán en un periodo de retorno masivo, en lo cual regresaron millones de refugiados, tanto de Irán, de Pakistán y de otras partes del mundo. Y ahorita vemos completamente a reversa. El Talibán está de regreso. La situación de derechos humanos, particularmente para las mujeres, se ha ido de mal en peor, en catastrófico. Casi todos sus derechos ya están negados, de la educación hasta el simple libertad de estar afuera de sus casas, de estar visto en el ámbito social. Y ya vemos que la gente está huyendo, lamentable, otra vez más de Afganistán, a pesar de los 20 años de inversión que había permitido de 2000 hasta 2021 la posibilidad de un retorno enorme. Hay otra cifra que me ha llamado la atención, de cifra oficial de ACNUR, que dice que el 65% de refugiados viene solo de 4 países, ¿no? Uh-huh. Y entre estos países está Afganistán, está Siria, está Ucrania, que son países que podemos decir en guerra o que han pasado situaciones de guerra, pero también está Venezuela. ¿Cómo se explica que Venezuela esté entre los 4 países con más refugiados? 6,2 millones exactamente. Bueno, la situación de Venezuela es una situación en la cual, bueno, si bien no podemos comparar como una guerra abierta como los otros 3 países que usted ha mencionado, pero es un país, Venezuela, que ha estado viviendo muchos problemas políticos y de índole social durante más que una década. Eso ha provocado, está caracterizada por persecución de tipo político y se ha sido más que nada calificado como una situación en la cual la situación económica se ha colapsado, dejando a la gente condiciones muy difíciles, en lo cual se encuentra difícil vivir una vida digna, y eso ha provocado la salida de muchos venezolanos. Para el ACNUR, los venezolanos son un grupo en lo cual hay una mezcla. Siempre hablamos de venezolanos usando el lenguaje tanto de refugiados como migrantes, porque es una situación más mezclada. Y si vemos cómo están tratados los venezolanos dentro de sistemas de asilo, por ejemplo, como es Colombia, el país inmediatamente vecino, en lo cual se encuentra un gran número de venezolanos, ellos han sido
han recibido, por generosidad del gobierno colombiano, han recibido un estatus de regularizarse, perdóname mi español, mi acento irlandés, estoy luchando con las palabras, algunas de las palabras técnicas. Pues está ganando español. La batalla. Han recibido una solución que está bajo del marco de ley migratorio, es decir, que son más que 1.7 millones de venezolanos en Colombia que han sido documentados ya con un documento que les permite una residencia de 10 años como migrantes, no como refugiados. Y también si comparamos la situación como se trata a los venezolanos en el sistema de asilo aquí en España, en su inmensa mayoría reciben un permiso de quedar aquí una residencia por razones humanitarias, no como refugiado en sí. Irlandesa de origen, como ¿sí? Acabo de mencionar, ha vivido en muchos lugares del mundo. México fue donde arrancó, creo, su carrera en ACNUR. Ahora que reside en España, aunque viaja mucho, ¿nota un endurecimiento del lenguaje político en torno a la inmigración? ¿Perdón? ¿Nota que se endurece el lenguaje político en torno a la inmigración? Sí. Y esto exactamente estaba mencionando antes, que el lenguaje que se usa para hablar de los refugiados siempre está, en mi punto de vista, contaminado por un vocabulario muy negativo. Se habla de las invasiones de la gente. El asalto a la frontera. Como que se vinieron como criminales, cuando en realidad los refugiados, punto y fin, son gente que están buscando escapar de violencia, escapar de violaciones de derechos humanos. No es que vienen para causar problemas, vienen para resolver sus problemas y buscar una seguridad que les permita vivir en dignidad. Entonces es muy lamentable y me causa dolor escuchar frases como esto para hablar de los refugiados, que son seres humanos como tú y yo. Los países europeos, los países occidentales, aplican correctamente el derecho de asilo. Lo digo porque, yo estoy en Alemania y en la campaña electoral fue un tema de debate. El Partido Democristiano, el próximo canciller, dijo: todos los demandantes de asilo que lleguen a las fronteras nuestras los vamos a rechazar hacia las fronteras. ¿Esto es aplicar correctamente el derecho de asilo? Y más generalmente países como España también lo están aplicando bien. Mira, todos los países de Europa son firmantes, sin faltas, son firmantes el convenio más importante a nivel internacional, es decir, el convenio de 1951 sobre el estatus de los refugiados. Esto es el punto clave de referencia y es el convenio internacional que marca mucho del trabajo del ACNUR. Entonces, en términos legales, hay sistemas de asilo en todos los países de Europa. Entonces sí están respetando sus obligaciones. Sin embargo, a nivel político, y se nota esto en todos los discursos de campañas políticos, es cuando estos tipos de discusiones se ponen muy grueso, hay mucha discusión sobre el hecho de que, si bien como países respetan sus obligaciones, hay esto parte del discurso que dice: pero ya hay demasiados refugiados, entonces tenemos que ver maneras de limitar la generosidad con lo cual ofrecemos el refugio. Entonces, esto es la dinámica hoy en día, que sí hay sistemas legales, sí hay respeto todavía para el derecho internacional, pero en paralelo a esto, muchos países buscan cómo limitar la extensión de la generosidad, porque dicen que básicamente hay demasiados refugiados. Y en el mundo de respecto de los derechos humanos, realmente es aceptable decir que hay demasiados refugiados, porque esto sugiere también que, si es así y podemos limitar el acceso al asilo a la gente que lo meritan, eso sería básicamente decir: en eso entonces hay tal vez derechos que es permisible violar. Entonces tenemos que tener esto en mente cuando hablamos. Tenemos que entender las implicaciones de decir que hay demasiados refugiados, porque ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Forzar a la gente a regresar a situaciones de inseguridad? Eso tampoco se puede aceptar. Es que es terrible esa expresión, es como decir hay demasiados italianos en Italia, como que demasiados, que es demasiados, ¿no? Pues
le agradezco mucho la conversación. Es Gráinne O'Hara, que es representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dublinesa. Sí. País, por cierto, Irlanda, de gran emigración, ¿no? Estados Unidos no sería lo que es sin sus ancestros irlandeses ahora mismo. Sí. Y miran lo que se ha convertido Estados Unidos. Bueno, la clase política americana en torno a la... Supongo que todo lo que está haciendo Trump, todo lo que dice Trump, a usted le dolerá especialmente. Gráinne, mil gracias por acercarse al estudio y charlar con nosotros un rato. Suerte en el futuro. Muchísimas gracias. Espero que me van a invitar en el futuro. Estoy descontado. nuevo como representante del ACNUR aquí en España, pero me gustaría otras oportunidades en el futuro para regresar a hablar estos temas con ustedes. Pues bienvenida a este país y ojalá que en la próxima conversación los datos hayan mejorado en algún sentido. Suerte en el futuro. Gracias. Gracias. Es que comparar lo que nos ha contado Gráinne con las cosas que escuchamos en la alta clase política, especialmente ahora mismo en algunos países, ¿verdad? Provoca escalofríos. Sí, me ha parecido importante lo que ha dicho, porque además ha puesto muchos puntos sobre muchas IES, definiciones, contexto, hechos sobre un debate que a veces se aleja de todo esto. Barbara Setz, que es corresponsal del País en Berlín. Gracias por la conversación, Marc. El domingo que viene hablamos otra vez. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.